Hay algo raro en el barrio. ¿A quién vas a llamar? Chicos, listos. Los Cazafantasmas es una película tan buena como curiosa. Juntar a cómicos del Saturday Night Live en una comedia de acción con tintes paranormales. 41 años después del estreno de Cazafantasmas, 41 años, que parece que fue ayer, bueno, es lo mismo. 41 años después de su estreno, todavía hay gente que no sabe muy bien cómo catalogar esta cinta. La cuestión es que la película funciona ahora y funcionó en su momento. 300 millones de taquilla a nivel mundial, que es una locura para la época, y fue la cinta más taquillera de 1984. Cazafantasmas es una mezcolanza perfecta de humor, acción, comedia, efectos especiales, movidas paranormales y buen rollito en general. Todos sus protagonistas tienen un carisma especial, lo que hace que cada uno tenga su cazafantasmas favorito. El mío es Egon. ¿Y el tuyo? Dejadme en la caja de comentarios. Pero bueno, Cazafantasmas no es solo una gran película, también está llena de un montón de curiosidades. Algunas de ellas bastante locas. Si las quieres saber, pues atento a este vídeo, pero antes, déjame un buen like. Y sígueme si todavía no lo haces. Eso. Pues empecemos por el principio. ¿Cómo se vendió esta película? Porque ya solo con el tráiler tenemos una historia bastante interesante. El adelanto de la película era básicamente el anuncio que hacían los cazafantasmas en televisión. ¿Siente usted terror en su sótano o buhardilla? ¿Alguien de su familia ha visto un espíritu, espectro o fantasma? Si la respuesta es sí, no espere ni un minuto más. Llame a profesionales. ¡Cazafantasmas! Pues bien, algo muy curioso es que podías llamar al teléfono que aparece en este anuncio. Y si lo hacías, saltaba un contestador diciendo que no te podían atender porque estaban ocupados cazando fantasmas. Y ojo que la tontería tuvo un montón de éxito. Y es que este teléfono tuvo una media de 1000 llamadas a la hora durante semanas. Que yo me imagino a alguien que de verdad tuviese ahí un expediente Warren en casa en plan de es que nunca hay nadie, joder, que me hace falta. En fin, sobre la película, que sepáis que casi ninguna escena está tal y como venía en el guión. Es lo que pasa cuando contratas actores del stand-up comedy, que están acostumbrados a improvisar. Por eso casi ninguna escena de la película es tal y como tenía que haber sido. Es casi todo improvisación. La que más me llama la atención, la escena de Rick Moranis en la fiesta. Ni una sola frase de este momento estaba escrita en ningún sitio. Mira, puedo comprar 600 comprimidos por el mismo precio que 300 de una marca conocida. Es una buena política financiera muy aconsejable. Esto es salmón ahumado auténtico de Nueva Escocia, Canadá. 24,95 la libra. Solo me costará 14,12 deduciendo impuestos. Esta fiesta me desgravará como gasto promocional. Por eso he invitado a clientes en vez de amigos. ¿Sabéis quién estaba planeado que saliese en esta cinta? Eddie Murphy. Iba a hacer el papel de Winston, pero no le gustaba eso de que su personaje apareciese a mitad de la película. Así que al final desechó el papel. Hablemos del Ecto 1. Qué maravilla de coche. Y qué ganas de tener uno así en mi casa. Pronto, chicos. Muy pronto. Un detalle interesante es que las primeras escenas que se grabaron de esta película fueron las del Ecto 1, pero no tenían permiso, y pasó lo que tenía que pasar, acabaron siendo perseguidos por la policía. Por suerte, pues tocó un policía simpático, al cual le explicaron pues que estaban haciendo una película, que el coche era aderezo y bueno, les dejó seguir. Y este dato me encanta, la película se estrenó en una fecha muy cercana al fin de las grabaciones, tan cercana que no dio tiempo de acabar los efectos especiales. Por eso en los primeros pases todavía se podían ver pues pantallas de croma, muñecos de plástico o cables colgando del techo. Lo curioso es que a la gente no le importó. Como es una película tan extraña, se pensaban que era algo hecho a posta. Es más, cuando la película salió ya completa, con todos los FX ya pulidos, hubo mucha gente a la que no le gustó. O vamos, que la preferían con ese toque de película de serie B. Hubo denuncias, como toda buena película de Hollywood. Esto es así, toda buena película de Hollywood tiene alguna movida legal de por medio. No falla. En el caso de Cazafantasmas, movidas de derechos de autor. Pero no sabes tú qué movida, fueron denunciados por Harvey Comics, los dueños de los derechos de Casper. Esta gente decía que el logo de Cazafantasmas era demasiado parecido al fantasma amistoso. Y si os lo preguntáis, pues hubo juicio y la gente de Harvey Comics perdió. En el juicio se argumentó que las formas de dibujar a un fantasma pues son muy limitadas. Hablemos de Slimer. Es un bichejo feísimo, ¿verdad? Cuidado, puede oírte, Ray. También llamado Moquete. Me hace gracia. Moquete, este fantasma glotón y simpático y con un poco de mala hostia, está basado en John Belushi, íntimo amigo pues de casi todo el mundo que sale en esta película. Belushi había fallecido muy poquito antes de hacer esta película, y a modo de homenaje pues hicieron a este fantasma un poco parecido a él. Hacer esta película fue pues algo muy positivo para casi todo el mundo que la hizo. Mucho amiguismo, mucho colegueo, todo el mundo se conocía de antes y por eso pues la cosa fluyó bastante bien. Pero hubo alguien que lo pasó especialmente mal por culpa de esta película. Hablamos del actor William Atherton, el cual dio vida a Walter Peck. El pobre William se convirtió en la persona más odiada del mundo durante ese verano. Contaba en sus memorias que durante mucho tiempo no podía entrar en un bar sin que alguien le quisiera medir el lomo, y que los niños le insultaban por la calle.
que eso tiene que escocer. Y esta os va a gustar. Gosser no es un nombre elegido al azar. Gosser el Destructor. Me encanta esa voz. Nunca he sabido hacerla, pero me gusta. ¿Eres tú un dios? No. Entonces, ¡muere! Es un nombre que aparece varias veces escrito en las paredes de la famosa casa encantada de Enfield. Exacto, la de Expediente Warren. Hostia, imagínatelo, los Warren llegan a la casa, abren una puerta y se encuentran con Gosser el Destructor. Yo pago por ver esa peli. Y por supuesto, en una película que habla de fantasmas tiene que haber alguna historia de fantasmas. La escena de la prisión se grabó en una prisión que se decía que estaba encantada. En los muros de las celdas solían aparecer arañazos y nadie sabía de dónde habían salido. Además que se decía que por la noche se oían cositas. La cuestión es que a Ivan Reitman le daba todo el miedo del mundo ese sitio. Tanto que le dijeron que tenía que volver allí, a la celda, a grabar una escena nueva porque lo que habían grabado no había quedado bien. Y el director dijo algo así como, mira, pues pasamos y la escena, no te preocupes, ya haremos magia en la edición, pero yo ahí no vuelvo. Y antes de acabar, un par de datos de Sigourney Weaver que me hacen mucha gracia. El primero que me hace muchísima gracia es que en una entrevista comentó que después de hacer la película los niños se le acercaban para preguntarle qué se siente al convertirte en un demonio de 4 patas. Es que en los 80 éramos más cándidos. Pero si hay una historia que me hace aún más gracia es la de cuando se le quemó la cocina. Weaver tuvo un pequeño accidente en su casa y su nevera prendió fuego. Y cuando llegaron los bomberos le preguntaron a ver si antes había avisado a los cazafantasmas. Qué majos los bomberos, ¿no? Se te acaba de quemar la casa y te vienen con bromitas. Que tu minuto así de lado. Y bueno, lo voy a ir dejando por aquí. Como siempre, no te olvides de dejarme un like y de seguirme si todavía no lo haces. ¿Ok? Chao, chao.